que en este caso se llama un episodio completamente nuevo, pero haciendo coñas con lo de Brand New, que es porque es un episodio sobre las marcas de Star Citizen, ¿no? Yeah, my favorite brand is, of course, Origin. That's a very difficult question. Mi marca favorita es Origin. CDS, which is Clark Defense Systems. Let me think. What else is a good manufacturer? Would be Argo. Drake. What's good other than Drake, though? Dice, ¿cuál sería otra marca aparte de Drake? A este le mola Drake a muerte. No, surprise, surprise. My favorite manufacturer is an FPS manufacturer. No. Right now, the narrative team is managing about 250 brands that cover a wide variety of areas from consumer goods. Ahora mismo están manejando sobre 250 marcas. No, 215 ha dicho. 250. Creo que se ha dicho 215 marcas. Bueno, una burrada de marcas. To government agencies, to service providers. The reason there are so many brands in Star Citizen and Squadron 42 is that it helps the developers and the players distinguish between the form and function of an item. Basically, it helps provide color and context for a location, and it helps inform the overall history of the. Dice que hay la razón por la que haya tantas, diversas marcas en lo que es Squadron 42 y el universo de Star Citizen es debido a que ayuda tanto a desarrolladores como jugadores a que pues a saber distinguir la funcionalidad de los objetos, la forma y añadir color y a lo que son pues localizaciones y pues también a que se desarrolle la historia del universo de Star Citizen. The entire Star Citizen universe. Let's take Origin, for example. If you see that ship coming at you, it's going to probably have these sleek and elegant lines that's very visually distinct. If you're flying one, you know it's going to be high performance and probably cost you a lot. In development, let's... Claro, si por ejemplo echamos un vistazo a las marcas de una nave como Origin, vamos a ver que tiene esas formas como limpias, ¿no? Y luego pues si te montas en una vas a ver que tiene un alto desempeño, pero que también te va a costar mucho. Take, for example, Argo, which up until recently only had one small little ship in its entire line, but they wanted to expand upon it. When it came to Argo, we did work on another ship. It was massive. I mean, it came before the SRV and it came before the mole. And even though it was never fully realized, there was a lot of technology and shape language came from that ship. And so Vale, están diciendo que antes de trabajar en la única nave de Argo que había, que es el transporte personal, estaban trabajando en esta brutalidad, que pone ahí que es una nave abandonada de concepto, que además que dice que es massive, o sea que es gigante. Y la verdad es que, ¿qué cojones, tío? it was super useful. That basically is informed a lot of the SRV and the mole. So everything is slightly exaggerated. Everything feels like it's got thicker skin. We've introduced some big chunky VTOLs. It's not paper thin metal. We keep it orange, so it's still got that sort of industrial vibe. And so you have a cowling of general sort of cleanliness, and then underneath it's just hardcore high density mechanical tech. Claro, dice que sacaron muchas cosas del trabajo que habían hecho y tal, y que le dieron la apariencia, ese aspecto de como que tenía una piel más gruesa y todo lo que es el interior, el diseño interior y los diseños ornamental, que son en plan rollo como funcionalidad hardcore, ¿no? En el sentido de industrial ahí a saco. So there are all these sort of things that start to come in. Y que también pues conservaron el naranja, ¿no? Que el naranja les gustó. They're influenced by the name. In development, brands can do more than help an artist determine the visual style of a ship. They can also help designers figure out the balance of items like FPS weapons. So one of the things that we're looking at doing this quarter is putting all of our FPS manufacturers into what we call a bounce triangle. A bounce triangle is used in a lot of different industries actually, and it's more commonly seen in
stuff like product design, where you've only got a finite amount of time and money, so you're trying to decide if you want to make it quickly, if you want to make it good, or if you want to make it on the cheap. And you're Claro, está diciendo de que a la hora de poder hacer el balanceo de las naves, que además que la forma de las armas puede ayudar a deducir el balanceo, el equilibrio de esas armas, que lo que se utiliza en otro tipo de cosas también es como el triángulo de ligado, por así decirlo, está diciendo, el triángulo de ligado. Entonces, comenta que una de las cuestiones sería costo, otra sería, a ver, espérate un momento espera un momento make it good, aquí está, a ver, quickly, if you want to make it good. a ver, aquí. You've only got a finite amount of time and money, so you're trying to decide if you want to make it quickly, if you want to make it good, or if you want to make it on the cheap. And you're essentially trying to pick this point on the triangle in which Si la quieres hacer rápido, si la quieres hacer buena o si la quieres hacer barata. whatever direction you go in, it comes at the cost of two other things. So when we're talking about manufacturers for consistency, we want to make sure that they have their own identity, and that's where the same balance triangle comes in. So the 3 points that we chose from Claro, cuando van a trabajar con una marca, quieren que sigan teniendo la misma identidad, ¿no? Las cosas que se fabrican de la marca. Entonces ahí es donde el triángulo ese de ligado entra en acción, ¿no? Pues si tú tienes, por ejemplo, naves de Drake que son, pues eso, baratas, no son tan buenas como una de Origin, entonces estarán en un punto del triángulo. Entonces encajar el resto de productos en ese punto, ¿no? En ese esquema. our weapons that made the most sense to us were power, which generally translates into the amount of damage it puts out per shot. Speed, which just translates mostly to rate of fire and how fast it can get bullets down range. And range as well, so essentially how steady the weapon is in the hand, if it loses much energy over time as it travels, and essentially if something is skewed towards range, then obviously it can fire more effectively at longer ranges. Claro, dice que en el caso de las armas, para ellos lo que utilizarían sería, el triángulo que utilizarían sería el de potencia, velocidad, o sea, cadencia y rango. Que con eso es con lo que andan jugando, ¿no? Con esos 3 puntos. So the way this ties into the bigger picture is really, especially with Sí, eso parecía el lanzagranada a Railker. it giving us more consistency across the brand, you need something that's going to tie everything together, narrative, art, and essentially design, and the way these things work. And we need them to be identifiable for everyone, kind of upon first look. So if I, for example, found a Castak shotgun, I know it's going to be about power, and I can see it on the floor. It looks like a Castak weapon. It is a Castak weapon. It's going to be about power, and all of that ties together. But Dice que cuando van a diseñar las armas, pues hay también que tener en cuenta lo que es el arte y el diseño y tal, y que cuando tú ves un arma de Castax en el suelo, que sabes que este arma que es poder, ¿no? Que es potencia, básicamente. Que se as ve, we've ¿no? identified on a weapon-to-weapon basis, Que tiene que, si vas a una tienda de armas de Castac, pues que vas a ver armas de ese rollo, ¿no? Que inspiren potencia. there are some manufacturer outliers, like say for the Gemini S71. It's a marksman rifle, and that will never fire faster than the assault rifles that we've got. So we're quite okay with having the odd outlier per manufacturer, kind of like a car manufacturer would, where they might try something a little bit different, and it either works out or it doesn't. But at their core, they're still making weapons that are skewed in one direction. Claro, dice que pues nos podemos encontrar como por ejemplo el Gemini, que tiene el rifle este de tirador asignado, que a veces que las marcas pueden intentar cosas que no son habituales para ellas, pero que siempre tratan de que el aspecto o la apariencia vaya en la dirección de lo que es la marca, ¿no? Brands also extend past items, though. They can be groups of people. They could be something like, let's say, Ninetales Outlaw Pack. If you see a Ninetales symbol on a ship or on a piece of armor or even spray painted on the wall in a location, that may tell you to either avoid that area or head on in, depending upon whether you're friends with that group or you're enemies with it.
And we're going into this level of detail because it really will enrich in the game, make it feel more alive and lived in. It'll help provide context and color. Claro, está comentando que, por ejemplo, en el caso de que veamos el símbolo de los 9 colas, que la verdad es que está muy chulo. O sea, esto que vemos aquí está muy chulo. Que si ves el símbolo de las 9 colas, que puede que quieras evitar esa zona o quieras pues acercarte si tienes amistad con ellos, ¿no? En plan, que esto, pues, que este tipo de cosas que enriquecen, dan vida al verso, ¿no? El ver este tipo de cosas y relacionarlo con ese tipo de, pues, de actuaciones o de contexto. Or your enemies with it. And we're going into this level of detail because it really will enrich in the game, make it feel more alive and lived in. It'll help provide context and color. It'll deepen the history to help explain. Vale. El hombre este le encanta hablar de que aporte color y y bueno, y contexto, ¿no? Color y contexto. Que esto enriquece mucho lo que es el proyecto en sí. How we have gone from here to there. So by doing this, we hope to make the world more familiar and relatable to players, and just in general more immersive. Because really, what's more immersive than seeing brands everywhere you look? Vale, dice que además haciendo esto hacen que el juego sea más inmersivo, ¿no? Viendo marcas, porque ¿qué hace el juego más inmersivo que ver marcas por todas partes, ¿no? Que ayuda a generar un contexto. With more than 250 corporations currently spanning everything from vehicle components to financial services to food and drink and more, you can learn all about the brands being used to inform nearly everything in Star Citizen and Squadron 42 by checking out the portfolio articles in both our monthly Jump Point digital magazine for subscribers, as well as the weekly lore posts found on the robertspaceindustries.com website. Me está diciendo que podemos saber más información sobre las 250 marcas que hay en Star Citizen y en el Escuadrón 42 mirando las revistas mensuales y los reportes de los noticieros del lore, ¿no? Que hay en el Comlink. Lo podemos ver en el Comlink, que nos hablan de marcas y sí, llevan hablando de marcas y de cositas así que están interesantes. Both of which have archives going back to 2012. But up next, let's look ahead at what's going on in development now. Ya me dice que los archivos llegan hasta 2012 y dice que vamos a ver qué es lo que está en desarrollo ahora. In this week's Sprint Report. Putting a button on this week's brand theming, directors recently reviewed logo options for 4 brand new brands being worked on, including Spearfish. Bueno, dice que una de las cosas que están haciendo es revisando el logo para Spearfish, que viene siendo espada lanza, lanzapez o pez lanza. Maker of EMP weapons. Rook Heavy Metals, a direct supplier of... Que además está haciendo armas de MP. Rook Heavy Metals, a direct supplier of metals and custom alloys to the UEE military and advocacy. Galavan Publishing. Vale, Rook Heavy Metals, que se dedica a proporcionar suministros de metales a Bocat y otros, y bueno, provee eso, ¿no? Se dedica a eso. The Terran-based publisher of Whitley's Guide for Vehicle Enthusiasts and the Navy esto que sería Galavan Publishing, que es como una revista para entusiastas de vehículos. Enthusiasts and the Navy Surplus brand offering BDUs, jackets, pants and more that have been retired from active service. Y Navy Surplus, que se dedica a ofrecer ropa de la Marina que han sido, o sea, ropa o uniformes de la Marina que han sido retirados del servicio a la venta, ¿no? Building Blocks, the all-purpose UI system that allows our systems designers to prototype and iterate on everything from heads-up displays to kiosk screens to vehicle dashboards and more, continues to be improved on, like this recent work adding drop-down and scrollable menus to its array of tools. Now it may seem... Ahora dice que el Building Blocks pues ayuda a hacer cualquier tipo de cosa, tanto en pantallas de naves, como en kioscos, como pues Moviglass. Es la herramienta esta que han desarrollado nueva, que pues ya hemos visto la prueba más evidente probablemente sea ahora mismo la del dinero, ¿no? Que vemos ahí el poder pasarnos dinero en la 310.
like a simple thing, but making features that scale both visually and contextually for the tremendous volume of different screen types in the verse is no easy task. Dice que además puede parecer sencillo lo que hay aquí, pero hacer este tipo de herramienta que sea escalable y tanto en tamaño como contextualmente para las diferentes pantallas que hay por el verso, que no es una tarea sencilla, ¿no? And before anybody goes reading too much into the text that you see here, this is all just a collection of random terms the folks in UI use to fill out the various spaces. There's no info to mine here. Vale, dice además que para aquellos que pretendan, o sea, que quieran leer algo aquí, a ver si sacan algún leak o algo, que no, que simplemente son simplemente cosas que utilizan los desarrolladores para trabajar, que no hay nada así que sea importante, ¿no? Work also continues on the layout transitions and drag reordering functionality that will serve as the basis for managing players' physicalized inventory when that's scheduled to come online later this year. And after seeing the dice una cosa importante, es que bueno, esto es lo que estamos viendo cómo trabajan con cómo escala, ¿no? el inventario personal, el inventario físico. Perdón, y está comentando de que está programado para finales de año. Sí, para finales de año. prototype iterate, there's also been some discussion about other systems this tech might also be used for. Now, who wants to take some guesses as to what? Y además hay suposiciones de, bueno, hay ideas de cómo esta tecnología podría ser usada para otro tipo de cosas. ¿Quién quiere suponer en qué se va a utilizar, no? Supongo que esto pues tiene toda la pinta de que se va a poder utilizar en la carga, ¿no? Para distribuir la carga de las naves. Members from the Environment Art team are continuing their work adapting the gas cloud tech originally developed for Squadron 42 to be used in the persistent universe, like this test for the spacescaping of service stations that sit along Lagrange points throughout the Stanton system. Now, work like this will not only be used to bring added texture and visual breakup to the system, but it's also anticipated will add a fair number of new gameplay opportunities as well, as we continue to explore the various ways we can. Ya le está comentando que este tipo de tecnología que está usándose en Escuadrón 42 para los gases está buscándose la manera de implementar estas tecnologías también en el verso. Concretamente esto es en Stanton, y que esto va a traer pues o sea, que aparte de lo que es romper la monotonía del verso, también va a traer nueva jugabilidad para el verso. We continue to explore the various ways we can incorporate this tech across the breadth of Stanton's various points of interest. Esto es interesante porque dicen que quieren como utilizar esta tecnología para que pueda aportar puntos de interés, digamos, ¿no? El tener todo esto así, y además aparece una carga. O sea, y no han dicho nada más, pero huele a... Hombre, si ponen una carraca ahí, dicen puntos de interés y ponen nubes de gas, pues no sé, algo pinta de exploración, tal vez. Work also continues apace on the upcoming cargo decks, which aim to bring new depth to cargo and player-to-player trading when they come online later this year. And while there's still some time left before players can jump in and explore for themselves, we'll continue checking in on their development via sprint reports, as we have since they were merely concept paintings. Están diciendo que cada vez están añadiendo más cosas a las bahías de carga, que va a añadir más profundidad a la mecánica de transporte de mercancías, de carga y demás. Y que bueno, que será también para final de este año, y que aunque todavía está lejos de servir para poder jugarlo, que siguen dando información en los sprint reports del avance. Finally, before we let you go, some very early updates for one of Star Citizen's original 5 spacecraft, including work on the Constellation Taurus's expanded cargo bay, and early prototyping of an automated docking process. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, aparte de estar trabajando en la Taurus, la expansión de la bahía de carga. Finally, before we let you go, some very early updates for one of Star Citizen's original 5 spacecraft, including work on the Constellation Taurus.
incluyendo trabajo en la Constellation Taurus. O sea, que es en plan... eh, o sea, parece que no es... O sea, la Taurus no es la única, ¿no? O sea, que no, sino también el resto de conis que le están haciendo ahí tema. Taurus's expanded cargo bay, and early prototyping of an automated docking process for the Merlin and Archimedes into the constellation's custom docking port. It's early days yet, but the promise of being able to launch Parasite craft from the constellation just got one step closer. Dice que es un sistema de aproximación automática al docking para la Constellation, que está en un estado muy temprano, pero es un paso adelante en la promesa de poder tener el Snoop Fighter o el Snoop Craft, ¿no? en la Connie. La verdad es que, a ver, vamos a verlo otra vez. A ver, porque está muy verde, pero bueno. Taurus's expanded cargo bay, and early prototyping of an automated docking process for the Merlin and Archimedes into the constellation's custom docking port. It's early days yet, but the promise of being able to launch Parasite craft from the constellation just got one step closer. So what did we learn this week? Well, we learned that brands can help artists develop a consistent visual style as well as direction against the challenges of blue sky development. That they can... Bueno, hemos aprendido que las marcas o sea, ayudan a generar un contexto para que los artistas generen el contenido y evitar lo que llaman el blue sky, ¿no? El perderse en la imaginación para poder concretar y sacar el juego adelante. can form the basis of balanced decisions for our designers while being used by players to inform about innate functionality at a glance. And that brands can be used to add context, flavor, and history to a universe, making it seem just a little more lived in and recognized. Lo que estaba diciendo antes, las marcas se pueden utilizar como para que le den sabor, contexto, color al universo a través de la historia que nos cuentan, y también sirve para que los jugadores pues identifiquen las posibilidades de lo que puede hacer ese objeto o esa marca en concreto, ¿no? For the players within. Una marca en For concreto. Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Bueno, pues ahí estuvo. Para Star Citizen, yo soy Jerry Jacobi. Bueno, él, no yo. Y ahí estuvo. Y bueno, la verdad, chavales, es que agüita, o sea, nos quedamos con esto, ¿no? Nos quedamos con esto porque es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Cada vez ayer se le más viejo, estamos envejeciendo junto a este proyecto, ya ves, Retail. Pues bueno, chicos, hasta aquí el Inside Star Citizen. Agradeceros muchísimo el apoyo que me dais, que sois la rehostia, y nos vemos mañana. Hasta luego.